Estamos de fiesta hoy. Hoy es el cumpleaños de nuestra hermana Ruth. ¿Cuántos bendicen a nuestra hermana Ruth? Así que terminando, todos al pollo con mole. Todos a mi casa. Todos a la casa de la hermana. Bendito Dios, te damos gracias por la vida de nuestra hermana Ruth. Tú sabes, tú solamente sabes por lo que tanto ella como nuestro hermano José pasan día a día, momento a momento. Tú mejor que nadie conoces los altibajos en sus vidas. Tú mejor que nadie conoces las carencias y todas las necesidades que pueden surgir. Bendito Dios, pero también sé que tú eres el soporte de ellos, que tú eres quien los mantiene en pie, y en la manera en que tú los bendices día a día, así Padre Santo, en ese amor, en esa misericordia, te pedimos que tú bendigas a nuestra hermana Ruth en su día. Que ella pueda saber de parte tuya, bendito Dios, que tú le has amado desde que estuvo en el vientre de su madre, que hoy en día le sigues amando y que tú sigues estando con ellos. Bendito Padre, los ponemos en tus manos y bendito Señor, yo te pido por un regalo tan grande y tan especial para ella, que tú puedas mandarle desde el cielo, que aparentemente a los ojos de los hombres pudiera ser difícil creerlo, pero para nosotros no. Sabemos que tú eres el Dios de lo posible y la ponemos en tus manos juntamente con nuestro hermano José, para que tú les bendigas grandemente y sigas fortaleciendo el ministerio, esta iglesia y todo cuanto tú les puedas dar. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bendito sea el Señor. Estamos estudiando el tabernáculo. ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos un aprendizaje completo. Abarcamos muchas partes de lo que era el tabernáculo, pero hoy quiero platicarle sobre una parte muy especial del tabernáculo. Usted se acordará que para entrar al tabernáculo teníamos que cruzar una puerta, que era la primera puerta, que tenía 5 columnas, que tenía 4 tipos de telas diferentes, y cada una de esas telas representa y tiene un significado muy importante. Pero imagínense, estamos por entrar al tabernáculo y en el momento que cruzamos la puerta del tabernáculo, lo primero que nos vamos a encontrar ahí es un altar de bronce. ¿Qué era ese altar? ¿Para qué servía? ¿Qué significaba? Fíjese, yo me convenzo cada vez más de cómo en esa época los hombres que estuvieron ahí podían llevar a cabo las indicaciones de parte de Dios con respecto a los holocaustos, con respecto a los sacrificios, pero no podían ver más allá. Pero usted y yo, que estamos ahora 5,000 años adelante de todo lo que sucedió allá, ahora para nosotros nos es revelada la sabiduría de Dios que podemos ver en un tabernáculo, lo que nos enseña, lo que significaba las figuras y sombras que había ahí, para que hoy en día tú y yo podamos entender el propósito que Dios tenía para la iglesia, para la novia, para tu vida, para cada uno de nosotros. Entonces entramos al tabernáculo. Se acordarán ustedes que veíamos que la tribu que estaba acampando siempre alrededor, en esa puerta del tabernáculo, era la tribu de Judá. Entonces, entrando por la primera puerta, nos encontrábamos con un altar de bronce. Vamos al libro de Éxodo capítulo 27 y vamos a leer qué era el altar de bronce. Y vamos a darnos cuenta cómo desde ahí Dios ya estaba profetizándole al mundo lo que haría muchos años después, de cómo la humanidad iba a tener que ser rescatada,
y de cómo la humanidad y cómo Dios iba a proveer a un Salvador. Aquí lo vamos a ver en este altar de bronce. Dice el libro de Éxodo capítulo 27 del verso 1, vamos a empezar a leer, dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud. Usted se acordará que cuando vemos la madera de acacia ya nos estaba anunciando la venida de alguien divino a este mundo natural por medio de la madera de acacia, que era un recurso natural. Dios estaba avisándole al mundo la venida de un Salvador. Y dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será un cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de bronce. Usted se acordará que el bronce significaba un juicio. Harás también sus calderos para recoger las cenizas, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Todo esto ya le había sido mostrado a Moisés en el monte. Dios ya le había pasado una foto, ya le había mostrado cómo era que tenía que quedar. ¿Qué es esto? El altar de bronce, imagínense las medidas exactas en metros, era 2 metros, .25 centímetros por 2 metros, .25, y de alto tenía 1.25. Todo era un cajón, imagínense, de madera. En la parte de adentro tenía una rejilla donde se iban a poner los holocaustos que iban a ser ofrecidos a Dios. Abajo de la rejilla había otra rejilla donde se ponía el material para poder hacer la combustión y quemar el holocausto. Este cuadrado, porque era un cuadrado de 2.25 metros por 2.25, en cada esquina tenía cuernos, tenían 4 cuernos. Estos cuernos tienen un significado, pero estamos viendo que este cuadrado estaba completamente hecho de madera de acacia, que significa que un día alguien divino tenía que venir a este mundo. Ahora, estamos viendo que esto fue mostrado a Moisés, y hay una cita bíblica, no la busque, yo se la voy a leer, en la primera Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando los hombres del pueblo venían al tabernáculo, el sacerdote los recibía en el altar de bronce. ¿Por qué? Porque el altar de bronce era el lugar donde llegaba la persona a pedir perdón por sus pecados. Ahí era donde era ofrecida el holocausto. Ahí era donde era ofrecida la ofrenda. Dependiendo de lo que se ofrecía, porque había varias ofrendas, había un holocausto, había un sacrificio por expiación que normalmente era el que se llevaba a cabo. Cada una de estas ofrendas lleva un proceso, un método, pero el que era el sacrificio de la expiación, llegaba la persona con el sacerdote que estaba en el altar de bronce, y entonces ofrecían el holocausto en ese lugar, en el altar de bronce. ¿Qué sucedía ahí? En el momento que el sacerdote ofrecía por los pecados de la persona, entonces el sacerdote se convertía en un intermediario entre ese hombre y Dios, para que Dios pudiera recibir ese sacrificio de los que venían a pedir perdón en el altar de bronce, y Dios recibía en olor grato el sacrificio.
perdonando así a la persona o las personas que venían a pedir perdón. Le recuerdo que el altar de bronce estaba cubierto, hecho de madera, pero cubierto de bronce. Podemos darnos cuenta cómo el bronce significaba un juicio. Si recordamos un poco, nos vamos a dar cuenta cómo en ese altar Dios estaba anunciándole al mundo la forma en que el Hijo de Dios vendría a tomar una forma humana o una forma natural de hombre, pero tenía que haber un juicio. ¿En quién? En el mismo que vendría. ¿Cómo un juicio? Sí, Él iba a pagar por los pecados de otros. Él no sería más que el sacrificio ofrecido al mismo Dios para perdonar el pecado de los demás. En este altar representaba principalmente a nuestro Señor Jesucristo. Este era el utensilio más utilizado en el tabernáculo. El tabernáculo, después del altar de bronce, tenía un tipo lavabo, donde lo explicaremos después, y después el siguiente paso a seguir estaba la entrada o la cortina al lugar santo. Posteriormente estaba la cortina al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, donde Dios se manifestaba con poder en el pueblo de Israel. En esa arca de la alianza se encontraban las tablas de la ley, la vara de Moisés y una porción guardada del maná que Dios proveyó a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, cuando estuvieron en el desierto. Entonces, este altar de bronce se convertía, acuérdese que le dije que el sacerdote estaba ahí para ser un intermediario. Por lo tanto, este altar se convertía en un lugar de arrepentimiento, se convertía en un lugar también de recibir de parte de Dios la libertad de ese pecado con la que esta persona se acercaba a Dios para ser libre. Comenzaba una nueva vida, porque a partir del sacrificio ofrecido, la vida de esa persona tenía que ser diferente. Esa persona experimentaba el cambio en su vida, aparte del perdón. Usted y yo hoy en día, cuando estamos o tenemos algo cargando que no es correcto, nos acercamos a Dios y le pedimos perdón y podemos experimentar la paz en nuestra vida, que es una señal o una manifestación de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu, en el Espíritu, en el alma del hombre, de que Dios le ha visitado, de que Dios ha estado en tu vida para poder ofrecerte la paz, el perdón, la libertad y una nueva vida a partir del momento en que el hombre, el creyente, cree a Dios. Amén. Los pecados eran cubiertos en ese altar por medio de un sacrificio. En este altar, que es hecho de madera, estamos viendo, y me gustaría que nunca olvide, que cuando se está hablando en cuestión del tabernáculo y se habla de la madera de acacia, está hablando y representando lo divino que vino a tomar forma y parte en medio de nosotros como humanos, pero cubierto con el bronce para después convertirse en un sacrificio. Ya estaba siendo profetizado, anunciado lo que vendría, lo que acontecería. Después llegan, después de los 5 libros de la palabra de Dios, el Pentateuco, la ley o la Torá. Después de estos eventos ya vienen y entran libros de las crónicas, de historia, pero también llega el tiempo de los profetas. La historia de los profetas, donde se dedican a anunciar todo lo que ellos vieron en ese tabernáculo, todo lo que Dios les revelaba en el tabernáculo, pero que tenía un fin futuro, que tenía una finalidad futura para una iglesia, para un pueblo que tenía que ser salvo, que tenía que ser redimido, que Dios quería que ellos mostraran al mundo que pudiera creer en esta divinidad que vendría representando a la madera de acacia, que el que pudiera creer en él podría ser perdonado y su vida cambiada.
Entonces, los profetas se encargan de mostrar todo eso al mundo. Hay una cita que yo quiero que leamos ahí en el libro de Juan, capítulo 1. Y quizás muchas veces usted ha pasado, ha leído esta parte de la Escritura, pero es tan hermoso ver cómo Dios, usando el Éxodo en este caso, enseñándonos sobre el tabernáculo, sobre el altar de bronce, y ahora nos encontramos en el libro de Juan, muchos años después, mucho tiempo después, donde en Juan capítulo 1, verso 12, verso 14, está diciendo: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El verbo de Dios. Recordemos que cuando la palabra de Dios, aquí en Juan nos está hablando del verbo, nos está hablando de la palabra, del conocimiento, de la sabiduría de Dios. La parte de Dios donde reside el conocimiento, donde está su sabiduría, donde está su saber, su todo poder de conocimiento. Y dice más: y aquel verbo fue hecho carne. O sea, esta palabra que fue dada y mostrada por medio de un tabernáculo a Moisés en el monte, ahora esa palabra, a esa sombra de un tabernáculo en el cielo, ahora tenía que ser convertida o tenía que venir a este mundo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Por qué vimos su gloria? Los de ese tiempo a lo mejor no la veían, y si la vieron en la manera a lo mejor cuando la nube posaba sobre el tabernáculo y ellos sabían que era Dios. A lo mejor mientras andaban en el desierto y por las noches caminando ellos o ya acampando, y esa nube se convertía en una llama de fuego grande que protegía al pueblo, y de día era una nube. Ellos podían ver el poder de Dios de esa manera. Pero para nosotros, el verso 14 nos dice que vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una gracia dada a los hombres y que estaba por mostrarse, que estaba por darse al mundo, y que el mundo nunca ha entendido, porque déjame decirle que hoy en día muchos hombres no entienden lo que Dios hizo en esa cruz. Pero hemos visto también que la sabiduría de Dios no es dada a todos. La sabiduría de Dios es dada a aquel que se va a acercar a Dios con el corazón humilde. Porque el que se atreve a decir o creer que sabe, eso es soberbia. Y cuando tú te acercas con un corazón a Dios así, Dios cierra las puertas. A Dios le gusta la sencillez. A Dios le gusta que te acerques, dediques el tiempo a estudiar, y entonces Dios te empieza a abrir los misterios, lo que está escondido, te deja ver muy a profundidad, y entonces te deja conocer la grandeza de Dios, para que esa grandeza que tú puedes ver y conocer la puedas dar, la puedas mostrar al mundo que carece de esa grandeza, de ese verbo que vino, que habitó entre nosotros, que estuvo con nosotros. Y termina el verso diciendo: lleno de gracia y de verdad. Entonces estamos viendo cómo este verbo se hizo carne, estuvo con nosotros y vino con el propósito de cumplir lo que tenía que cumplir, lo que ya había sido mostrado en ese altar de bronce. Ay, hermano, ¿a poco el altar de bronce ya nos decía lo que iba a acontecer en Jesús por lo que hacían en ese altar de bronce? Sí. Dos cosas sucedieron en ese altar. Por eso era importante que el altar de bronce era el utensilio más utilizado, porque el que quería entrar al lugar santo tenía que pasar por el altar de bronce y tenía que participar con el sacerdote en un sacrificio, para después ir al lavatorio o al lavabo que estaba ahí para lavarse, y posteriormente, le voy a adelantar un poquito de ese lavatorio. Un sacerdote se lavaba ahí antes de entrar al lugar santo por una razón, porque ¿quién puede llegar al Padre lleno de pecado? Acuérdese, el mismo Jesús
cuando resucitó y llegó una de las mujeres y le reveló que él era. La mujer se acercó y quiso abrazarlo, y ¿qué le dijo Jesús? No me toques todavía, porque no he subido al Padre. Él tenía que subir en una manera limpia, purificado, santo. El pecado del mundo ya no estaba en él, ya había sido enterrado, ya había sido ocultado, pero Jesús tenía que subir al Padre limpio. Por eso le dijo, no me toques aún, porque no he subido a mi Padre. Entonces, el que quería llegar al lugar santo, no solamente tenía que llegar al altar de bronce, ofrecer el sacrificio, el sacerdote le ayuda, lo guía, le muestra, después había que lavarse. Pero esto ya estaba profetizando lo que iba a acontecer en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Se acordará que el altar de bronce tiene 4 cuernos, ¿sí? Estos 4 cuernos en la palabra de Dios significan poder. Pero en el altar de bronce nos estaba enseñando que el sacrificio ofrecido tenía que tener un efecto al norte, al sur, al este y al oeste, a todo el mundo, a toda la humanidad. Ese sacrificio o lo que era ofrecido ahí tenía que tener un efecto, tenía que impactar, tenía que abarcar. No era algo que acontecía solamente ahí. El efecto tenía que ser profundo, eterno, tenía que repercutir en todo. Entonces, esos cuernos, cuando el sacerdote ofrecía el holocausto, la sangre del animalito era rociada en los 4 cuernos. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Porque eso fue lo que pasó cuando Cristo vino. Ya le quiero adelantar, pero bueno, déjenme voy más despacito. Entonces, bueno, vamos de una vez. Fíjese bien. Bendito Dios. Ese altar de bronce con 4 cuernos es el madero, es la cruz. Yo he escuchado hombres estudiosos que dicen, es que Cristo no murió en una cruz, era un madero, pero no era una cruz, era un madero con las manos así. Y déjame decirle, no. ¿Por qué? Porque el altar de bronce a mí me enseña que era un lugar que tenía 4 puntos cardinales. Y la cruz tenía 1, 2, 3 y 4. Cuando el sacerdote en el altar de bronce ofrecía el holocausto, la sangre la tenía que rociar sobre los 4 cuernos. Cuando Cristo muere en la cruz, su sangre llenó el norte, llenó el sur, llenó el este, y los 4 puntos cardinales fueron rociadas con la sangre del más grande holocausto que ha existido en el mundo. Eso es lo más. Pero es algo que ya nos es anunciado desde el altar de bronce. Cuando vemos el lavatorio, el lugar donde se lavaban los sacerdotes, estamos viendo cómo desde ahí ya nos estaba anunciando que Cristo tenía que subir al Padre limpio. El pecado del mundo ya no estaba en él. Por eso un sacerdote, después del sacrificio y cuando tenía que entrar hasta el lugar santísimo, tenía que lavarse. Porque no podía llegar a la presencia de Dios con ningún pecado. Y al lavarse, se estaba lavando, ya había pasado al altar de bronce, donde Jesús era el sacerdote. Y si no me cree, acompáñenme al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Y vea usted, yo quiero que ponga mucha atención cuando usamos varios libros y que usamos Antiguo y Nuevo, y vea cómo toda la palabra de Dios es una. No hay de que tal profeta se equivocó o tal predicador dijo lo contrario. No, estamos usando la palabra de Dios para que cada uno de ustedes se dé cuenta que la Biblia no se equivoca.
Leímos un verso en Juan que dice que el Verbo vino y estuvo en medio de nosotros, habitó con nosotros, su verdad. Ese verbo es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, por lo tanto no se puede equivocar, por lo tanto la palabra de Dios no se contradice, por lo tanto Dios no va a errar. Dice el libro de Hebreos capítulo 4, en el verso 14 y verso 15: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, empieza la palabra de Dios diciendo, no un sacerdote, dice un sumo. Los que estaban en la tierra eran llamados sacerdotes de Dios, pero ninguno tenía por qué ser llamado sumo, mas sin en cambio, algunos hubo usted podrá leer en los evangelios, que sí se llegaron a llamar sumos sacerdotes, pero el mismo Jesús les dijo, ustedes imponen cargas que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Ustedes estorban al reino y ni entran y ni dejan entrar. Pero entonces el libro de Hebreos nos enseña que un sumo sacerdote que traspasó los cielos y aclara, porque hay una coma y dice, aclaro, Jesús el Hijo de Dios. Él es el sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos pues, dice nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, fue sin pecado. El sumo sacerdote representa que al venir a alguien para ofrecer su sacrificio, él no podía estar sucio, porque él era el intermediario. Él era el intermediario entre ese pecador y Dios. Y al llevar a cabo ese holocausto, él tenía que hacer las cosas bien. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios donde si un sacerdote no se purificaba correctamente, moría. Entonces Jesús viene y muere en un altar de bronce, expuesto en el altar de bronce, cumpliendo así la profecía del tabernáculo, madera de acacia, ¿o no era un madero? Yo no sé si era de acacia o no, pero era un madero, representando que el Hijo de Dios venía a este mundo, se convertía en hombre, y ese madero estaba representando un altar que tenía 4 puntos cardinales. Y cuando él fue caminando hasta el Gólgota y su sangre salía de su cuerpo y tocaba la tierra, y cuando es levantado y su mano derecha, su mano izquierda es clavada, él estaba brindando libertad, perdón a una parte del mundo. Y cuando la derecha era clavada, estaba sucediendo lo mismo. Cuando las espinas rompieron la piel de su cabeza, esa sangre que fue tocada o tocó ese madero también estaba dando libertad a todos lados, así como la que escurrió por sus pies y tocaba la tierra, el barro que somos tú y yo. Y él estaba diciendo al mundo, es para ti el que crea en mí, la libertad, el perdón, la gracia y la misericordia es para todo aquel que crea en mí. Y lo que sucedía en ese altar se reflejaba entonces en esa cruz. Bendita cruz de Dios, hermosa cruz. Ahora, hay muchos tipos de sacrificios. ¿Se acuerda cuando Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo el sacrificio? Si Abraham hubiera sido un poquito más inteligente, no se hubiera puesto como se puso. ¿Por qué le digo esto? Mire, ¿qué sentiría usted que Dios le dijera, ofréceme a tu hijo el sacrificio en el monte de allí de San Marcos?
Y ahí va usted con su hijo y lleva el machete. ¿Cómo se sentiría? ¿Triste? ¿O diría, por fin me voy a deshacer de este del latoso? No, por muy latoso, tremendo que pueda ser su hijo, duele, ¿sí o no? Entonces Abraham, yo me imagino pues que le estaba doliendo lo que Dios le estaba pidiendo, pero lo que Abraham no sabía es que Dios nunca va a pedir un sacrificio humano. Era una prueba. Pero Dios quería ver en él la disposición. Porque no es lo mismo decir, Señor, yo te amo, Señor, yo quiero seguirte, quiero servirte, quiero ser instrumento en tus manos, pero la realidad es que cuando tenemos que hacerlo no lo hacemos. Entonces Dios quería cerciorarse de lo que este hombre era, que Dios ya lo sabía. ¿Qué pasa aquí? Llega Abraham al lugar donde va a ofrecer, y usted cree que ese lugar Dios lo mandó ahí por el simple hecho de que sería cualquier lugar. Era un lugar donde ya se ofrecían sacrificios y Dios lo mandó ahí. Muchos años después, ese monte es el monte donde Cristo es crucificado. Pero cuando estaba Abraham en ese monte, Isaac le pregunta que dónde estaba el holocausto. Y Abraham no le quería decir. Y cuando Abraham estaba, que ya lo tenía atado en el altar de bronce, el ángel lo detiene, pero sucede algo más. Dios le enseña a Abraham que Dios le iba a proveer un sacrificio. Y entonces dice la palabra de Dios que entre las zarzas estaba el holocausto, el cual Abraham fue, lo tomó y ofreció sacrificio a Dios. Dios nos enseña que por muy difícil que pueda ser la situación en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, si es económico, si es trabajo, sea lo que sea, Él siempre te dará y te proveerá un sacrificio. Sacrificio ofrecido por nuestro Señor Jesús. Por lo tanto dice, y si eso fuera poco para tu vida, dice que el Espíritu Santo en nuestra vida se convierte en la garantía, en las arras. Garantía para tu salvación, pero no solo para tu salvación, sino como dice Mateo capítulo 28, para que tú sepas que yo voy a estar contigo todos los días, contigo todos los días. No dice solo unas 2 horas en el día y 1 en la mañana, dice todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días que Dios te dé, todos esos días Dios promete por medio de su Santo Espíritu y por el sacrificio ofrecido en el altar de bronce por nuestro Señor Jesús, promete estar con nosotros. Aleluya. Entonces, ¿por qué me va mal, hermano? Eso es normal, te tiene que ir mal. La transformación no puede ser con puro apapacho. Tú dale al hombre, a cualquier hombre o mujer, desde que nace lo mejor y lo estás maleducando, lo estás corrompiendo, estás destruyendo. Pero desde chico enséñalo a trabajar, enséñale lo que cuesta ganarse el dinero, enséñale lo que cuesta tener, y entonces va a valorar y lo vas a hacer crecer y lo vas a hacer funcional y no le vas a destruir sus sueños. Lo vas a hacer emprendedor y con una visión muy muy larga, y nunca se va a apartar del camino de Dios. Pero si tú no lo instruyes desde niño, lo estás maleducando, lo estás echando a perder. Hay hermanas que ya no se le pegan a los niños. ¿Cómo no? A mí de chamaco me traían a puro palo y no me hizo daño. Al contrario, y hoy ya no se les puede pegar porque no, pues ¿cómo le vas a pegar? Hasta los derechos humanos te andan echando.
Pero usted sabrá si maleduca o no a sus hijos. La mejor herramienta es la vara. Y si se portó mal, pues sus varazos. Pero también no voy a traer a varazos en toda la calle. Tranquilas. Con sabiduría, hermanas. No, hermano, usted dijo, pues Dios a mí me trae a puro barazo. Sí, pero ustedes sean sabios, no los traigan a puro barazo también. Con sabiduría, amén. Hay diferentes tipos de holocausto, no nos va a dar tiempo de ver cada uno tiene un procedimiento, tenía un porqué. Entre ese tipo de ofrendas y sacrificios estaba el de la expiación, que es el que cumplió nuestro Señor Jesús, que era el único que podía ofrecer y dar perdón. Pero en Juan 1:29 encontramos el verso donde dice que nuestro Señor Jesús es el Cordero de Dios. El momento en que Juan el Bautista ve venir a Jesús que se va a bautizar, y entonces automáticamente le anuncia a todos los que estaban ahí, les dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les estaba diciendo: Él es el que va a ir al altar de bronce. ¿Sabe qué pasó en ese altar de bronce también? Que el mismo sacerdote era el mismo sacrificio. Porque el sumo sacerdote en esa cruz era el mismo Dios, ofreciendo al Cordero de Dios que era su Hijo. ¿Me entendió? El sumo sacerdote más grande que ha tenido la humanidad estaba en esa cruz ofreciendo al Cordero de Dios, a su Hijo amado. Por eso Juan 3:16 dice, escuche bien, escuche. Porque de tal manera amó Dios, el gran sumo sacerdote, a este mundo, que ofreció en un altar de bronce al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, para que todo aquel que creyera en ese Cordero entonces pudiera tener perdón. Pero es necesario que crea en ese sacrificio, en el altar de bronce, en esa cruz, en ese madero, el Hijo de Dios ofrecido una sola vez por todos los que no podíamos dar ni ofrecer algo para que nuestros pecados fueran perdonados. Solamente el Hijo de Dios podía lograrlo, podía hacerlo, y así fue como aconteció. Hebreos capítulo 8 dice, cuando usted tenga tiempo, si usted es básico en la vida de un cristiano, básico, escuche bien, que estudie el libro de Romanos a profundidad, pero también el libro de Hebreos. Y yo le invito a que lo haga, estudielos, una, otra y otra. Pero hoy en el libro de Hebreos, capítulo 8, en su casa lo lee completo, dice el verso 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el tabernáculo ya existe en el cielo. Y se sentó a la diestra de Dios, a la majestad de Dios, y también está en el tabernáculo allá arriba, porque ese tabernáculo le fue mostrado a Moisés para que lo hiciera tal cual le fue mostrado en el monte. Y luego dice el 3, porque todo sumo sacerdote está construido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el tuyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar al segundo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios no se equivoca y yo no le he dicho palabras de mi boca, de mi corazón. Es la palabra sabia y bendita de Dios. Y si no lo entendí, vuelvo a leer en su casa, pero todo el capítulo completo. El libro de Romanos y el libro de Hebreos los puede leer y dése a la tarea de escudriñarlos. El tabernáculo ya vimos entonces lo que significa, y el siguiente paso, lo que significaba la entrada del tabernáculo, sus columnas, sus colores, sus telas, los evangelios, y ahora dábamos paso al altar de bronce, lo que sucedía ahí, el sumo sacerdote ofreciendo holocausto, y cómo se cumple proféticamente con la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. El sacrificio dice que subía en olor grato a la presencia de Dios. Amén. Jesús muere, desciende al centro de la tierra, pero cuando resucita como un olor grato, desciende para sentarse a la diestra del Padre, a la majestad de Dios, en el tabernáculo de Dios. Todo nos lo enseña el tabernáculo, el altar de bronce, y bendito sea Dios. Hay una canción que luego cantamos, una alabanza que estamos luego cantando, que dice, a veces, fíjense bien, yo una vez le decía que a veces estamos cantando cosas y ni siquiera sabemos lo que estamos cantando. Y hubo una vez una persona que me decía: ay, hermano, pero ¿a poco hay alabanzas que no son alabanzas? Hermanos, cuando escuche una alabanza, aprenda a escuchar lo que canta y dése cuenta si es una alabanza o no. Yo no digo aquí, yo digo cuando a lo mejor usted está oyendo alabanzas. Este canto dice: Señor, Señor, llévame a tus atrios. ¿Por qué decía llévame a tus atrios? Al lugar santo. Los atrios era el patio, el lugar santo era la primer cortina, pero el que estaba en los atrios, el que estaba en la puerta del lugar santo, es porque ya había pasado por el altar de bronce y el lavatorio. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Ese salmista, este hombre, la palabra de Dios, sabía que al estar en el altar de bronce y querer ver el rostro de Dios, eso significaba su próximo arrepentimiento, su próximo cambio, pero también su próximo cambio de vida, porque el dueño de ese altar le iba a proporcionar el gran perdón para su vida. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra. Gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos, a todos los que escuchan tu palabra, que pueda tu Santo Espíritu obrar conforme a tu voluntad en sus vidas, y permite, Padre Santo, que tu palabra llegue a donde tenga que llegar. Finalmente sabemos que tú eres quien eliges a los que han de ser salvos cada día en la iglesia, a los que han de ser salvos en todas las partes del mundo. Gracias por tu misericordia ofrecida para todas partes del mundo, en los 4 puntos cardinales, en toda esta obra majestuosa que es el tabernáculo y lo que representa. Y quién mejor que tú, que tu sabiduría lo hizo, nos lo enseña y lo atesoramos. Te damos gracias por Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso. Gracias a Dios por esta enseñanza.